técnicamente los archivos, así que no hay problema con eso y tengan la seguridad que van a estar todas las clases ahí disponibles. Voy a enviar entonces el archivo para resolver nuestra clase de hoy. Voy con los correos. Siempre los archivos son enviados antes, ¿ya? Hoy día técnicamente para certificar su acceso lo hago de esta manera para que si alguien no recibe no tengamos problemas en las clases futuras. Básicamente esa es la idea, de hacerlo un poco más lento, pero yo con esto ya dejo mi registro y los archivos son enviados más temprano o el día anterior en la tarde noche para que ustedes los puedan tener ya descargados sin ningún problema. Ok, Daniel. Súper. Listo, tengo en lista a Samira, a Jorge Francisco González, Miguel Ángel, Esteban Hernández, Yanis, tengo a Cristian Contreras, a Celsi, a Elsa, a Gilvana, César, Carolina Guajardo, Andrea Sáez y Carolina Contreras. ¿Ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 participantes. Perfecto, ahí estamos el equipo completo de los que tenía yo en mi lista, súper bien, y le acabo de enviar el correíto. Si alguien por alguna razón no lo recibe, se demora técnicamente un par de minutos, podría ser, o sea, nunca más allá de 5 minutos, pero se acaba de salir eh, nuestro archivo con información. Ahí ustedes me dan feedback. Sí, ahí te vamos confirmando si llega. Impecable, súper bien. Ahí ya se aparecieron todos los nombres, súper, está perfecto, listo, genial. Voy a compartir mi pantalla de inmediato. Insisto, en la clase de hoy, no sé quién es el administrador del Teams, del grupo que está acá, para que me permita compartir la pantalla. Ayer nos pasó lo mismo. A ver Que yo si sepa, yo no, no sé quién será. parece que era esta, no sé si será. Voy a escribirle por un WhatsApp que no puedo, digamos, compartir. Ahora soy el moderador, Debe listo. ser No, de la Ignacia. tranquilo, lo que pasa, todos éramos administradores menos tú, porque eras invitado, entonces te di el acceso ahora. Listo, Todos impecable. teníamos el acceso, todos podíamos hacerlo, Vale, vale, gracias Esteban, súper. no hay problema. Ayer nos pasó lo mismo, así que Esteban, yo creo que tú también eres un infiltrado en esta clase, ¿ah? Está dando un susto a mí. hay un seguimiento, dice la compañera. Ok, vamos entonces. Resumen del taller clase 1. Aquí vamos a ir a finalizar qué tanto pueden revisar los compañeros. Generalmente uno siempre asume que sabe muchos elementos, pero siempre hay un tips o algo que te puede ayudar a ir mejorando, ¿ya? La verdad que las pruebas las revisé yo. El único ramo, el único nivel que no hago es el avanzado, lo estoy haciendo el básico con los compañeros del día de ayer. Y la verdad que a lo mejor hay compañeros que saben bastante, la selección o el filtro o el criterio tiene una rúbrica bien clara
y los que están acá generalmente quizás no llegaron a resolver todas las funciones anidadas del sí con el buscar que aparecían por ahí y no resolvieron lo de las macros. Había un grupo que sí resolvió completo todo eso, la prueba completa, entonces de alguna manera ahí se ven los filtros bien marcados. Pero créame que no se va a aburrir, así que hoy día vamos a dejar eso ahí bauteado y la idea es que usted al final nos permita de alguna manera poder tener la visión de qué es lo que ustedes esperan del taller como tal. Insisto, hay varias herramientas de Excel que son nuevas. No sé que si todos tienen la misma versión del Excel. ¿Qué versión tienen ustedes de Excel, chiquillos? ¿Tienen alguna versión dispersa o todos tienen la misma, es corporativa? Es la misma, Genial. 365, sí. 365, genial. Entonces no haríamos problemas. Vamos a ver macros, vamos a ver botones, cómo automatizar procesos. Vamos a ver el tema de Power Pivot, que es una tabla dinámica avanzada que tiene diferentes conexiones. La verdad que tenemos bastante para tratar, así que créanme que no se va a aburrir, ¿ya? Bien, ustedes me cuentan, debiésemos abrir un archivo que se llama clase 1 resumen y lo primero que te pide es una clave, ¿ya? Excel como tal tiene posibilidades de aplicar componentes de seguridad, ya sea tanto a fórmulas para poder ocultarlas, bloquear celdas para que no sean modificadas, validar celdas para que de alguna manera podamos tener en consideración posibles, digamos, bloqueos si es que quisiéramos hacerlo y que no te registren cualquier tipo de información. Y tenemos también elementos de seguridad cuando yo quizás quisiera enviar una planilla técnicamente con datos quizás que sean algo sensibles y yo podría asignar una clave para poder abrir el archivo, como en este caso, y podría asignar una clave para poder escribir el archivo, que puede ser en este caso. Perfecto, Samira, ahí llegó está llegando el correo. Perfecto, súper bien. Entonces, de alguna u otra manera, insisto, esto lo dejo yo como tips. Al finalizar, nosotros vamos a guardar el archivo con una clave y ustedes lo van a asignar. Lo dejo para que a ustedes les salte esta idea de que, oye, ¿cómo lo puedo hacer? No tiene mucha dificultad. Al momento de guardar, yo tengo las propiedades para poder hacer este cambio y de alguna manera poder aplicar esta configuración. La clave de este archivo es 123 para poder abrir y 123 para poder escribir, que son dos posibilidades de contraseña que yo puedo resolver. Entonces la persona si no tiene la clave es técnicamente muy difícil que lo pueda habilitar. Y aquí yo dejé una serie de actividades pauteadas. Generalmente nuestras actividades van a venir con las instrucciones más que llenar de documentos en Word y cosas por el estilo. Técnicamente lo vamos a resolver con las instrucciones que están ahí disponibles, ¿ya? Y hay una serie de 11 tips en donde pasamos por tablas dinámicas, validaciones, reemplazos, tablas, formatos condicionales, en donde de alguna forma vamos a ir resolviendo a esa interrogante. Ustedes me cuentan hasta ahí si estamos con la idea del taller. Sí, por Perfecto. acá estamos bien. Listo. Sí. Impecable. Listo. Ya debiésemos tener entonces todo en nuestro correíto, de alguna forma la descarga del archivo para poder comenzar. Bien. Siempre yo dejo estos tips iniciales para de alguna manera poder entender algunos elementos que aparecen y quizás no entendemos qué es lo que significan. En este primer recuadro yo dejé esto almacenado como texto. Voy a mirar el chat. Ahí está. Llegó. Perfecto. Súper. Entonces, si te das cuenta, a diferencia de los otros valores, tengo el primero que tiene ese triangulito, pirámide, con lo que era verde, color verde, que te alerta de algo. Entonces, lo que hace esta definición es que el número tiene una apóstrofo una apóstrofe que tiene técnicamente la posibilidad de generar esto como un texto. Entonces, en ocasiones yo te diría, hay que darle un segundo clic a estas variables que quizás te podrían convertir un problema en una fórmula o en una función, porque el Excel funciona para fórmulas matemáticas con variables de tipo número, o sea, el tipo texto no lo aplicaría. Entonces, de alguna forma, estas alertas que están acá, en ocasiones sí hay que considerarlas porque de alguna manera, si yo extraigo información de un sistema, quizás a lo mejor puede dar información con algún símbolo o algo que me complique un cálculo matemático y hay que tener en consideración estas alertas que te va dejando el Excel, en donde esto está técnicamente a propósito para partir con este tips, en donde de alguna forma estas alertas te permitirían a ti identificar algo que esté configurado quizás
de forma de texto y que de alguna manera tú lo consideres como número. Entonces aquí técnicamente yo podría convertir en número, ignorar el error, pero él técnicamente me está dando la descripción de que tengo un número almacenado como texto, ¿ya? Entonces a esto le voy a indicar convertir en número para que de alguna forma él quite la alerta y de alguna manera nos permita técnicamente resolver a esa definición. Si le digo ignorar, él lo va a mantener y de alguna manera eh, te podría complicar al momento de resolver esa compilación. Convertir técnicamente en número y convertir en número, que era lo que buscaba para poder comenzar a resolver. Ahí está. Primer tip, esas alertas que en ocasiones hay que tomarlas en cuenta en caso de que sea requerido. Y comenzamos con nuestra actividad. La primera acción es dividir el nombre y dejar el nombre en la columna B y el apellido en la columna C. Entonces, de alguna manera, esto tiene funciones que podrían resolver, quizás como un extrae o alguna variable que de alguna manera te ayude a resolver, pero en ocasiones tengo herramientas que me podrían ayudar de manera más simple a resolver este tipo de interrogantes, ¿ya? En donde lo que esto busca es dejar técnicamente Lucía y el apellido en ese lugar. Claro, cortar y pegar sería una locura. Tengo 20 registros, sería algo simple quizá o rápido de resolver. Si tuviese 1000, la figura cambia un poco en cuanto a lo que implicaría como trabajo. ¿Ya? Tengo una herramienta como tal que se llama texto en columnas. Y dentro de ese texto en columnas que está en la herramienta datos, yo me voy a encontrar esas variables que son herramientas de datos, que tengo opciones de técnicamente dividir el texto, validar datos, quitar duplicados y de alguna manera poder rellenar si que quisiera alguna serie completa de información, ¿ya? Entonces, bajo esa idea va a ser nuestro elemento que debemos considerar para poder resolver. Para seleccionar rápidamente todos los datos de una columna, yo te recomendaría siempre ocupar tu teclado. Aquí, claro, el arrastre sería relativamente sencillo porque son 20 registros. Si tuviese 1000, 1500 registros que seleccionar, quizás sería algo más extenso en tiempo. ¿Qué te sugiero? De alguna manera reconocer que mi teclado tiene combinaciones de teclas que me podrían ayudar a tener una selección más ágil. Por ejemplo, con tu mano izquierda en el teclado, Control Shift, y con tu mano derecha tienes las 4 flechitas que apuntan a la izquierda, arriba, abajo y derecha. Con el Control Shift presionado y una vez hacia abajo, yo podría seleccionar rápidamente todo el contorno de los datos. Es como un control, como una selección, digamos, más ágil, entendiendo que tengo combinaciones de teclas que podrían ayudarme a resolver ese alcance o definición. Control Shift abajo y de alguna manera yo puedo escoger todas esas celdas de una sola vez. Insisto, ahora son 20, 25, sería fácil arrastrar y seleccionar. Pero si tuviese más de 1000, quizás el arrastre o 2000 o 5000, tuviese quizás que hacer un trabajo o un esfuerzo mayor para poder seleccionar. No es que sea una gran inversión de tiempo, pero de alguna forma se puede simplificar bajo esa ideología. Una vez seleccionado, mi herramienta datos, ahí está en la parte superior, herramienta texto en columnas, ahí está, y él me va a entregar un asistente que nos va a ayudar a diferenciar o a hacer el quiebre o la división de información. Esto aplica para cualquier tipo de columnas y hay que tener en cuenta solo las dos primeras alternativas que debemos técnicamente escoger el camino que nos va a ayudar a resolver. En este caso, mi alternativa 1 es delimitados. ¿Y esto qué es lo que significa? Si yo reconozco dentro de mis casillas algún elemento que permita realizar la división de lo que yo necesito. En este caso, tengo algún carácter, alguna figura, algún símbolo, algún elemento que permita identificar la división del nombre y el apellido. Oye, no veo ningún símbolo, no veo ningún número, no veo nada, pero sí hay un elemento que no se ve pero que existe y que técnicamente es el espacio.
todo está dividido entre un espacio, el nombre y el apellido tienen esa definición. Entonces tengo una definición que separe los campos, en este caso es efectivo, es técnicamente el espacio, y la segunda alternativa es de ancho fijo. ¿Qué significa de ancho fijo? Que todas las celdas tienen la misma cantidad de caracteres. Entonces, ya ante eso, la columna nombre no, digamos, aplica a esa definición, porque no todos miden lo mismo, efectivamente, y es visualmente identificable que de alguna manera los campos tienen diferentes largos en cuanto a su cantidad de caracteres refiere, ¿ya? Entonces la alternativa que debemos escoger va a definir el proceso a seguir. En este caso, delimitados es nuestra alternativa, en donde de alguna manera tenemos esa separación que la genera técnicamente el espacio. Presiono siguiente, ahí está. Me plantea de alguna forma las variables que tenemos disponibles, tabulación, punto y coma, espacio, otro. En este caso, la variable no es tabulación, él lo entrega por defecto resaltado. Si se mantiene, no nos afecta en lo absoluto porque el Excel técnicamente muy rara vez tabula, no hace saltos de línea. Entonces, de alguna u otra manera, el espacio sí lo debiese yo reconocer y en la parte inferior va a generar una línea que divide. Entonces, voy a decir técnicamente clic en la celda o en la casilla de verificación del espacio, clic, ahí está, y de alguna u otra forma hace el quiebre de esa configuración. Entonces automáticamente él alineó y técnicamente te permite dividir esa información de ese rango de datos ya seleccionado. Luego de eso, presiono siguiente, ahí está. Y él me pregunta en este punto, paso 3 de 3, ¿en qué lugar yo quiero enviar la información? En este caso, fíjate que aparece resaltado en negrito la opción del nombre, que efectivamente debe quedar en B3 y automáticamente a la columna siguiente, que debiese ser C3, él va a cargar el apellido. Aquí siempre aparece B3 por defecto porque es donde inicia. Este es el punto de inicio y lo demás se va ajustando a las columnas que yo pueda ir necesitando. Entonces, en este caso no debiese yo hacer ningún cambio porque efectivamente el nombre quedaría en B3 y de alguna manera la columna siguiente quedaría definida en C3, que es la posición a cargar, ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma, ese alcance de posiciones en este ejercicio como tal, yo lo debiese técnicamente mantener. Condiciones más avanzadas, por supuesto que sí. Oye, a lo mejor tengo que convertir en texto, a lo mejor hay columnas que no quiero importar porque no me sirve ese rango de datos y solamente necesito de algún código, quizá a lo mejor algunas variables que identifiquen algún valor, variables que de alguna manera podemos tratar en un ejercicio siguiente. La idea es que conozcamos y ustedes al final me den el feedback si es que manejan este tipo de herramienta o no para poder seguir incorporándola dentro de nuestro ejercicio, ¿ya? En este caso, con esto termina el formato condicional, no hay que hacer ningún cambio en el paso número 3. Si replico, técnicamente el primer paso es definir delimitados o de ancho fijo, en este caso la alternativa se mantiene como delimitado. Siguiente, para llegar al paso 2 de 3, siguiente, ahí está, en donde en este paso simplemente debo hacer check en la celda o la casilla de verificación que contiene el elemento por el cual voy a dividir. Puede ser un punto y coma, puede ser una coma, puede ser un espacio. Oye, a lo mejor tengo un guión, pero el guión no aparece. A lo mejor tengo un slash, tampoco aparece. Pero yo podría marcar otro y podría generar el slash. O podría generar el guión. O podría generar quizá el paréntesis. Y tú podrías de alguna manera definir el elemento por el cual tú quisieras dividir. En este caso, el espacio aparece como un elemento base disponible, pero yo podría reconocer a otro y poder crear ese símbolo para que de alguna manera él lo reconozca como un quiebre de información o como una división válida. Presiono siguiente y en el tercer paso de 3, que es el destino, en este caso no hacemos ningún cambio, se mantiene en un ejercicio futuro. Efectivamente, sí hay que utilizar este tipo de elementos. Y presiono finalizar. Me dice hay datos, desea reemplazar. Oye, ¿por qué me dice que hay datos? Porque mi columna B ya tiene información y de alguna manera voy a reemplazar datos con esta figura. Le digo aceptar.
y técnicamente él hace la división masiva de los elementos que yo pueda considerar, ¿ya? Entonces, texto en columna es una herramienta que de alguna manera te permitiría manipular el contenido de una celda y poder dividirla de alguna forma en las condiciones que yo estime convenientes. Esto, si yo lo habían conocido, lo habían manejado en algún momento, ¿le hace utilidad? Alguien que me comente si lo había manejado, lo había visto quizás Sí, de otra forma, sí, perfecto. Sí, sí, en a mi mí caso sí, sí, sí. pero todo se va olvidando si uno no lo practica mucho, así que Perfecto. siempre es bueno Recordar. estos repasos de todas maneras. Perfecto, listo, súper. Ahí, insisto, van a ser cosas que vamos a ir tratando y ustedes al final me van dando ahí feedback para poder resolver. Listo. Sí, yo tengo un comentario, perdón, Vale, sí. que también lo encuentro muy útil, lo conocía, pero no había necesitado aplicarlo. Últimamente he estado usando mucha base de datos y hay veces, base de datos, claro, con registro y la gente pone su nombre y todo, pero ¿qué pasaría en el caso, digamos, de que, o no sé si lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, lo del nombre, a veces ponen, como ahí tienen un ejemplo, pero de José Pedro, y después no se puede ser, fue en salida. Entonces hay dos espacios. Eso sería un problema al momento De de generar esa separarlos. acción, claro, serían como Sí. casos ahí, digamos, que habría que extraer y manejarlo de otra manera. En ese caso no tendríamos Ah, otra ya. alternativa. De hecho, yo generalmente en esos casos que se plantean hago un ejercicio final en donde doy todos esos tips. Oye, ¿qué ocurre? Y así yo me doy cuenta que vienen más variables, de alguna manera me vería en la obligación de crear una tercera columna para que me guarde ese espacio y después yo poder revisar cuántos me quedan vacíos y cosas de poder manipular la información. Claro, aquí son 20 y sería de fácil identificar. Pero si tuviese 1000, como dices tú, sería, claro, un buen tip decir, oye, tengo José, espacio, Pedro, espacio, Fuensalida, listo, y tengo 3 columnas. Entonces, claro, si yo tuviese ahí 3 columnas, ese, en este caso, José, espacio, Pedro, Freire, de alguna manera quedaría el Freire en masculino, porque quedaría José, quedaría Pedro y quedaría Freire. Entonces, de alguna manera, ahí te llevaría a una, digamos, definición de que te estaría sobreescribiendo información que yo no necesito. En este caso, la herramienta no tiene algún ajuste que yo diga, oye, no, reconóceme un espacio menos, me vería en la obligación de poder o adaptar el nombre o crear una tercera columna adicional para dejar esos casos, digamos, que son, digamos, algo más, Son casos aislados igual, sí, claro, verlo como un obviamente sí, aislado y no. técnicamente poder manipularlo, pero la herramienta no tiene otra funcionalidad que diga, reconoce como esto un nombre que es compuesto. No tengo esa chance. Quizás puede colocar un guión bajo, pero como dices tú, claro, si es un espacio, él lo va a reconocer como un campo más y no tengo forma de resolver, pero un buen tips que de alguna manera yo manejo y digo, oye, mira, alternativa A, hacer una columna nueva, alternativa B, que dejar que lo haga y después lo sobrescribo el dato que me pisó y ahí son como alternativas que se debiesen ir manejando, ¿vale? No, pero está buena idea lo de la tercera columna o buscar esos números, o sea, esos nombres y ponerle un punto o un guión bajo. Claro, Buena para idea. poder anidar, Listo. exactamente, súper, Gracias. impecable, súper. En el segundo ejercicio me dice aplicar formato condicional como un semáforo, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, esta definición tiene aquí un alcance porque dice entre 650 y 110. Entonces, de alguna manera lo dejé a propósito ese 110 porque nos va a dar un error, pero es para entender cómo esto se puede configurar, ¿ya? Así que ante eso, esa variable de el 110 debiese ser 1.100.000, pero el Excel lo va a hacer solo. Entonces, de alguna manera, lo dejo como alcance porque no es que me deje colocar cualquier valor, sino que de alguna forma me va a amarrar a ciertos conceptos que yo debo manejar. Entonces, estoy en mi columna sueldo, control shift abajo y marqué de alguna manera todos mis montos. Dentro del formato condicional, uno lo más común que hace es resaltar, colocar alguna variable para poder pintar la celda o resaltar los duplicados, pero generalmente tengo algún elemento en donde hoy día está muy de moda el tema de los indicadores, oye, los KPI, las flechitas, los circulitos, el color y todo lo demás, que aquí la verdad que lo hace simple y lo hace bien agradable para poder entender quizás definiciones de datos y me entrega técnicamente esas variables. Claro, él me pide un semáforo, perfecto. Entonces yo tengo conjunto de iconos, pero tengo las flechitas y fíjate, solamente al posicionarme, él me genera la gráfica automático, sin hacer ningún cambio, me va generando los formatos condicionales que yo necesite. Ahí está, indicadores,
Hoy estamos bien, estamos mal, a lo mejor si tengo un control de stock o de bodega, me podría ir resaltando alguna variable. Oye, esto tú lo puedes adaptar a lo que necesites. Es un aspecto visual que quizá a lo mejor podría ser útil de esa manera. Oye, no quiero ese bonito, lo vuelvo atrás, voy a formato condicional, conjunto de iconos, tengo el semáforo, ahí está, ok, listo, ahí está. Oye, a lo mejor yo quiero otro tipo de elementos, no quiero quizá a lo mejor un icono, sino que quiero que mi barra se vaya rellenando y podría tener como una especie de mini gráfico al interior, diferentes variables que me la entrega el formato condicional y que yo las puedo aplicar, ¿ya? Entonces, en este caso, él me pide un conjunto de iconos y voy a escoger la opción del semáforo. Ahí está. Técnicamente me entrega valores que son de alguna forma no aleatorios, sino que él obtiene un promedio, saca el porcentaje y me entrega la variable. Una pega que hace el Excel solo, pero técnicamente aquí yo tengo que parametrizarlo según mis condiciones. Oye, quiero que todo lo que sea menor a 650 quede alertado. Entonces, ante eso, oye, debo identificar que los montos coincidan. ¿Cómo lo puedo chequear? En formato condicional, yo tengo la opción de administrar reglas. En esa variable de administración, clic, ahí está. Me dice, oye, no tengo nada. Claro, no tienen nada porque de alguna forma yo estoy posicionado en una celda que está vacía. Generalmente la recomendación es decir, o tengo todo seleccionado o tengo seleccionada técnicamente la columna en la cual yo apliqué para que haga el cambio, por lo menos en una celda. Entonces, voy a decir formato condicional y voy a decir nuevamente administrar reglas. Ahí está. Ese administrar reglas como tal, de alguna u otra manera, me entrega esa definición que es conjunto de iconos y me muestra esa figurita que está ahí. Voy a decir editar la regla, y él me entrega las configuraciones que trae por defecto. Y él me dice que si es mayor o igual al 67% del promedio, lo deje en verde. Si está entre el 67 y el 33% del promedio, que lo deje en amarillo. Y si es menor al 33%, que ya lo hace solo, no hay que configurar nada, que lo deje en rojo. No me sirve esa definición, por lo tanto, lo que yo debo escoger técnicamente es que el tipo no sea porcentual y que sea un número, y que el segundo tipo tampoco sea porcentual y que sea un número para poder debatir. Entonces, va a ser verde cuando sea mayor a 1.100.000. Va a ser verde cuando sea mayor a 1.100.000. Ahí está. Con el tabulador paso a la siguiente etapa y él automáticamente va a descender y me va a dejar las configuraciones disponibles. Ahí está. Entonces me dice cuando es menor a 1.100.000 y mayor o igual a 650. Oye, pero tú me colocaste 110.000. Claro, dejé ese 110.000 para que tú te des cuenta de que solamente yo debo colocar las variables que van a ser los, digamos, ¿cómo llamarlo? El valor final y el valor inicial. El 110.000 aquí no aplica. ¿Por qué? Porque él me dice que es entre 650, 1, 2, 3, y 1.000.000. 100. Entonces no me da la alternativa de colocar un 110. Entonces siempre toma el inicial del paso anterior o el final del paso anterior y lo adapta al paso siguiente. Entonces, cuando es mayor a 1.100.000, lo deja en verde. Cuando está entre 650 y 1.100.000, oye, ese 110 no aplica. Claro que no aplica porque es un error que está a propósito para que te des cuenta que yo aquí no puedo aplicar técnicamente lo que yo quiera. De alguna manera arrastra el dato anterior porque va filtrando, va particionando y no es que yo pueda llegar a digitar el valor que yo estime conveniente. Oye, si tú me dices en 650 ¿puedo colocar 110.000? Claro, aquí sí, porque estoy con un extremo. De alguna manera va a cambiar y todo lo que sea menor a 110.000 va a ser rojo. Ahí podría ser, pero de alguna manera esos tips ustedes los pueden todos parametrizar para que de alguna manera ustedes manipulen los rangos de información y los colores que técnicamente se van a aplicar de los diferentes elementos. Entonces, tú traspasas los elementos a número, defines los rangos que tú estimes conveniente. Aquí yo dejé rango para que ustedes los pudiesen identificar. Por ejemplo, si es mayor a 110.000, ese que está en segunda línea que es de Brasil
que tiene 183 y aparece en amarillo, el Canadá que aparece en 127, en 1.127.000 también lo va a resaltar, el 1.214.000 también lo va a cambiar y lo va a dejar en verde. Entonces hay todo un tema de parámetros que yo puedo identificar que se van a alterar con esta definición. Voy a aceptar, ahí está, voy a aceptar, ahí está, y ahora efectivamente asumió mi nueva configuración. ¿Cómo pudiese validar? Si saco el millón del primero y lo dejo en 474, lo dejo en rojo. Si le cambio el 4 por un 874, ahí está, lo dejo en amarillo. Y si le aplico el 1.400.000 que estaba anteriormente, él lo va a dejar en verde. Entonces, formato condicional que de alguna manera nos permitiría manipular otro tipo de configuraciones en donde podemos ir generando una estructura a medida que nosotros queramos ir perfeccionando nuestra presentación. Esto aplica también, por ejemplo, para una tabla dinámica. Si yo tengo una dinámica con variables, le puedo aplicar este tipo de formato y él lo asume. Entonces va generando todo un tema de dashboard o de un reporte que va a ser una de las actividades que vamos a resolver. Ustedes me cuentan hasta ahí. ¿Eso lo manejaban? ¿Lo habían visto? Yo no. Perfecto. No lo había visto de esa forma. Algo. Perfecto. No, Súper. yo no. Impecable. Entonces, todos esos tips van siendo de utilidad. Insisto, si tú quisieras mezclar esto, también podría ser. Mira, fíjate, podría ir a formato condicional, voy al chat de inmediato, y yo, por ejemplo, podría colocar barra de datos y definir quizá a lo mejor alguna barra en color que te muestre también gráficamente esto. Oye, pero tú me preguntas qué es lo que significa. Claro, lo que significa es que el que tiene el mayor tamaño se lleva la barra casi completa de relleno, 1.727.000 es la que tiene quizás mayor valor. Si me fuera quizás a 2 millones, podría dejarlo como más claro en ese alcance, ahí está, y lo dejó relleno. Fíjate, si tengo 1 millón, él va a comparar y te va a rellenar siempre a la mitad, porque el que tiene el mayor tamaño es 2 millones y él empieza a asignar los datos que yo necesite. Entonces te resalta técnicamente la celda que tiene el mayor valor y lo deja relleno, y los demás empiezan a particionarse según los datos que puedan ir teniendo como valores. Siempre deja el valor con la celda pintada al 100%, y las celdas que van disminuyendo les va quitando un trozo de color para que pueda identificar, oye, a lo mejor tiene más o tiene menos, o está bien o está mal, dependiendo de la interpretación que ustedes quisieran técnicamente asignar. ¿Se puede usar con fechas? Por supuesto que sí, Yanis, si no me equivocara, ¿cierto? Se puede utilizar con fechas. Lo podríamos ver, déjame dejarlo como tips para incluirlo en uno de los ejercicios. ¿Tú quieres resaltar por fecha? Por ejemplo, si es como fechas de facturación y cosas así, si es mayor a 30 días, porque así lo he trabajado con algunos grupos, que me vienen, no, necesito facturar. Claro, y esa facturación como tal, oye, si está en verde es porque está en 90 días, si está en amarillo es porque le quedan 45 días, si está en rojo es porque tiene menos de 30 días. No sé si esa es la idea, o cómo te lo imaginas tú, Yanis. Mira, más o menos lo quería resaltar por un tema de cumplimientos en plazo de entrega de productos. Vale. Pero tiene ahí como un Eh, rango, tienes, no sé, 5 días, 10 días o 2 días, un día, ¿cómo lo manejan ahí? Tenemos un programa en donde uno de nuestros clientes nos pide despachos a ciertas fechas de cumplimiento, y hay que hacerle como un seguimiento de acuerdo a como lo entregó el operador logístico. Vale, ya. Entonces quería hacer como una especie de semáforo para ver cuáles son los que están dentro del cumplimiento de la fecha de entrega y cuáles son los que están con retraso. O sea, sí o sí debiésemos tener una fecha de inicio y una fecha de término, una cosa así. Serían como dos parámetros Claro. que yo necesito, exactamente, ¿cierto? Claro, sí. Listo. Ok, mira, yo me lo dejo como tips, aquí anotado en mi apunte, y lo revisamos en la próxima clase, o si no te mando por correo el tip para que lo puedas probar y tú me das feedback por ese camino, ¿te parece? Perfecto. Pero sí se puede aplicar, o sea, seguro que sí, no hay dudas con eso, y no tengo el ejercicio a la mano.
pero de alguna manera podríamos manejar con alguna función ese punto que está ahí de decir una comparación si es mayor a esto y se puede dar una función quizás con un si fecha que nos pudiese dar esa utilidad. Pero yo te guío en el camino para poder resolver. Súper bien, Yanis, por la pregunta. Así que agradezco ahí ese feedback para yo poder ir tomando nota de estas variables que de alguna forma se puedan ir adaptando, ¿ya? De alguna forma yo aquí tengo nueva regla y si quisiera, por ejemplo, implementar una función, que lo vamos a ver un poquito más adelante en un ejercicio, si yo quisiera una nueva regla, él me da la opción de implementar ahí una fórmula, que de alguna manera podría colocar alguna función sí o algo que pueda comparar de alguna forma parámetros de tipo fecha según lo que yo pueda ir necesitando, pero sí aplica de alguna forma bajo esa consideración y habría que ver cómo podíamos resaltar de alguna forma con esos elementos, si el color de la celda o un semáforo o alguna definición en particular, ¿ya? Súper, ok. Entonces el punto 2 técnicamente resuelto. El punto 3 es relativamente simple y yo digo que esto es vital cuando uno trabaja, como decía el compañero, con base de datos o con volúmenes importantes de información o maneja tablas dinámicas para hacer reportes. Este concepto de tabla yo digo que es crítico. ¿Por qué? Para un buscar, de igual manera yo digo una tabla debe ser crítica y te va a agilizar tu proceso al 100%. ¿Por qué motivo? Porque de alguna forma una tabla lo que hace es automatizar un rango. ¿Qué significa un rango? Todo esto que yo tengo acá desde B a J técnicamente es un rango de datos. ¿Cómo sé que es un rango de datos? Porque de alguna forma tiene posiciones que son celdas, o sea, me refiero a una definición de ubicación en donde si yo digo es igual eso que está ahí por eso que está ahí, él me hace referencia a ubicaciones que es la combinación de una letra de la columna y de un número de la fila. Eso es un rango normal de datos. Entonces, si te das cuenta, I3 por J3, ahí está. Si quisiera ese monto, él de alguna forma me entrega el total, es correcto, pero no hace nada más. Hasta ahí quedó. A diferencia de una tabla, que una tabla lo que hace técnicamente es automatizar un grupo de valores y los deja técnicamente, digamos, configurados de tal forma de que todo lo que yo vaya agregando se agrega automáticamente a nuestras funciones. Entonces le da un plus de, según mi criterio y lo que dice la buena práctica, de automatizar ciertas funciones. ¿Cómo genero una tabla y cómo la devuelvo técnicamente a un rango? Marco toda la matriz. Aquí, insisto, puedo aplicar Control Shift a la derecha. Marqué todas las columnas. Sin soltar el Control Shift, puedo marcar abajo y marqué todo el contorno sin perder ningún dato. Entonces, insisto, el manejo del teclado ahí quizás te pueda ser de utilidad para poder resolver. Y de alguna forma tengo la opción de insertar. Y en insertar tengo la opción que indica tabla. Ahí está. Esa tabla que está ahí, de alguna manera me pregunta si tiene encabezados. Efectivamente la tabla tiene los encabezados. Y le digo aceptar. Él técnicamente me entrega colores de tabla, si yo quisiera manipular algún color específico o definir alguna otra variable que es más que nada visual y que lo vamos a ver en un ejercicio posterior. Y técnicamente a esa tabla yo le podría dar un nombre. Fíjate que al convertir en tabla, automáticamente él me abre una nueva pestaña que se llama diseño de tabla, en donde yo podría colocar, segmentar datos, resumir con tabla dinámica y diferentes variables, en donde yo aquí tengo la opción de tabla 1, que yo le diría, esto lo llamaría de datos, o como tú lo quieras llamar, para darle un nombre a esa tabla y que no quede como tabla 1, que quizás si tuviese 3, 4, 5 tablas me costaría entender a cuál corresponde cada nombre. Yo te diría siempre, de alguna u otra manera, tenemos que identificar que esto tiene un nombre para hacer más fácil llamarlo desde una tabla dinámica o desde otro lugar para poder resolver. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que hace esta tabla? Deja agrupado todos los valores y cada valor que agregue dentro de la misma idea va a pertenecer automáticamente a la tabla. Lo que quiere decir es que si yo hago fórmulas de búsqueda de tablas dinámicas
o de cualquier idea de funciones, si yo agrego 10 registros nuevos, si agrego 20 registros nuevos, si agrego 50 registros nuevos, o si mi planilla va creciendo, no tengo que rearmar ninguna fórmula, porque como esto es una tabla, automáticamente asume los nuevos registros como parte de la tabla que se llama vdatos. Entonces con eso me libero de tener que rearmar alguna fórmula o alargar los rangos o modificar mi tabla dinámica. Nada de eso aplica. ¿Por qué? Porque al ser una tabla, automáticamente todos tus procesos quedan automatizados. ¿Ya? Perfecto. Si quisiera volver eso a un rango, bastaría que yo dijera convertir en rango y técnicamente dice que devuelve la tabla a un rango normal de celdas. Oye, pero ¿cuál es la diferencia de una tabla? Claro, yo aquí te voy a mostrar y voy a decir es igual y lo que antes era I3, ahora me dice arroba número de hijos. Entonces cuando tú te encuentres con una planilla que tiene ese tipo de configuraciones, es porque está definida esa matriz de información o esa base de información como una tabla. Y voy a decir por técnicamente el valor de la carga, que antes era J3 y ahora me va a decir arroba valor carga. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que significa es que de alguna forma él va a ejecutar de manera automática todo el cálculo en la columna. O sea, si yo presiono Enter, me va a arrastrar hacia abajo sin la necesidad de yo hacer nada extra. Me va a arrastrar técnicamente todos los valores y calculó de manera inmediata, incluyendo a una columna 1 que él le dio un nombre y que yo podría decir que va a ser valor total. Ahí está. Los formatos se pueden adaptar, todo lo que tú quieras, pero de alguna manera la diferencia de un rango a una tabla es que él automatiza sus procesos. Ahí está. Y si yo agrego un nuevo registro, por ejemplo, José, automáticamente él lo hace parte, incluyendo me movió hasta técnicamente los colores. Está listo. No tengo nada que hacer, no tengo nada que configurar. Asumo los formatos condicionales, asumo el formato condicional y lo que tú estimes conveniente. Entonces, esa es la diferencia de una tabla a un rango normal. Digamos que automatiza ciertos procesos para que de alguna manera queden más ágiles para poder técnicamente resolver. ¿Eso lo manejaban, lo conocían? No, No. no. También yo creo que sería súper útil que lo pongan ahí en práctica. La verdad que te va a liberar de bastantes cosas el manejar todo en tabla. Correcto. ¿Alguien más que tenga alguna acotación contra eso? ¿O puedo seguir avanzando? Daniel, ¿Sí? sí, el nombre de la tabla es el que tú le quieras dar, ¿verdad? El No que hay tú le problema en quieras eso. dar, sí. Si lo quisiera Ya. de alguna manera poder quizás editar o modificar, tengo técnicamente la opción que indica fórmulas, ahí está, y en fórmulas que quizás donde uno no pasa mucho porque no ve mucha funcionalidad, si hay detalles que te pueden ayudar. Por ejemplo, tengo administrador de nombres, ahí está, ¿Mm? y ahí está vdatos. Y ahí yo quizás podría cambiar y decir a qué es lo que aplica y modificar esa información. Y a lo mejor yo podría decir base registros o registros, como tú lo quieras llamar. No hay una regla, no hay una norma. Y lo que hace es asignar ese nombre de registros a todo el rango que tú escogiste, que ahora es Claro. B3 a K28, que es lo que tú técnicamente ya fuiste definiendo. ¿Vale? Ok, gracias. Impecable, súper. Listo. Entonces, esta tabla como tal, ya sabemos qué es lo que hace. Automatiza, me agrega registros, no ejecuta ningún cambio, me da otro contexto, efectivamente me da otro contexto. Voy a pasar por segmentación, pero no acá, pero de alguna manera tiene elementos que hacen esto súper llamativo. Insertar segmentación, que es un filtro dinámico. Resumir con tabla dinámica. No voy a indagar porque lo voy a ver en una tabla dinámica para que más o menos vean qué es lo que hace un reporte, pero esa segmentación que vamos a ver en la tabla dinámica, de alguna manera también se puede atachar a esta definición de tabla que es bastante útil para poder resolver. ¿Ya? Ok. Entonces, de alguna u otra manera, lo que continúa ahora es el reemplazar los datos, que es relativamente simple, pero lo dejo siempre como tips porque para todo este tipo de elementos
yo tengo combinaciones de teclas. Técnicamente tengo la variable que dice empresa, Control Shift, y él me pide reemplazar todo lo que es American por la DECO. En este caso tengo un American 2 y sería re simple de cambiar. Si tuviese 1000, oye, y tendría que buscar de uno en uno, quizás podría ser algo más complejo. La recomendación es siempre cambiar seleccionando la columna en ese lugar. ¿Por qué es la recomendación? Porque de alguna forma, si yo marco cualquier parte del libro, él va a cambiar en todo el libro. Y yo, por ejemplo, no quiero cambiar en la instrucción lo que es American, porque diría reemplazar la empresa la DECO por la DECO, cuando haga el reemplazo. Entonces, para todo este tipo de combinaciones, de alguna forma lo que esto busca resolver es decir, oye, quiero la empresa, pero voy a marcar toda la columna, ahí está, y tú podrías decir, no, sabes que yo me voy a buscar y seleccionar, me voy a reemplazar y encuentro técnicamente la función. Pero lo que yo quiero que tú te des cuenta es que todo esto puede ser más ágil porque tiene combinaciones de teclas. Si yo presiono control y la tecla L, quizás te va a ayudar y te va a hacer más simple tu tarea porque vas a decir que automáticamente se vaya al recuadro del reemplazo, en donde de alguna manera voy a digitar la opción American. Ahí está, y lo voy a reemplazar por la DECO. Mayúsculas, minúsculas no se ven afectadas. Ahora, si a American yo le doy un espacio, efectivamente el Excel no me lo va a reconocer porque le di un espacio. Entonces, ante eso, la definición es la que nosotros técnicamente debemos resolver que sea un dato idéntico. Ese espacio me pasa la cuenta y de alguna manera me complicaría mi solución final. Le quito el espacio, ahí está, y técnicamente voy a indicar la opción de reemplazar todos. Reemplazo y él me dice que efectivamente hizo 2 reemplazos. Insisto, lo que esto básicamente busca resolver es que técnicamente podamos tener para todo el control del teclado y no pasar generalmente por todas las opciones que ahí te va generando control V para poder buscar, control L para poder reemplazar y darse cuenta de que todo esto de alguna manera puede tener variables que son de tipo combinaciones de teclas para poder resolver, ¿ya? Algún otro tips que quizás podamos encontrar lo vamos a ir viendo en el transcurso del taller, pero de alguna forma es relevante que todo esto tiene combinaciones de teclas en donde yo podría ir esquematizando mi acceso y mi función, ¿ya? Paso 4, simplemente reemplazar. Como tú lo quieras resolver, insisto, todo va en la ganancia del tiempo que podamos tener en consideración. El punto número 5 me dice: validar la columna valor carga solo debe permitir el ingreso de números enteros entre 1000 y 30.000. O sea, el valor carga hoy día me soporta 33.123. Efectivamente lo soporta. Me soporta un 500, lo soporta. Entonces, ¿qué es lo que hace la validación? La validación de alguna u otra forma, técnicamente lo que hace es definir digamos, una especie de bloqueo para que no me registren cualquier valor. Por lo tanto, voy a decir valor de la carga, voy a decir control shift abajo para escoger todo, y dentro de mi etiqueta de datos, ahí está, yo voy a encontrar una funcionalidad que se llama validación de datos, ahí está. Tengo texto en columnas y tengo validación de datos. Esa validación de datos, clic, me permite definir elementos por los cuales yo podría clasificar mis datos como tal. ¿Qué es lo que voy a permitir? En este caso, cualquier celda de Excel acepta cualquier valor, que es lo que aparece por defecto, pero aquí yo puedo definir que quiero solamente formato de tipo número, decimales, listas, fechas, horas, que de alguna u otra forma podemos revisar en un taller, una parte más adelante del taller, que de alguna manera validamos en lista, algún número decimal si quisiéramos, pero en este caso la opción es de un número entero. Entonces esa opción de número entero me va a indicar variables que yo podría configurar
técnicamente para poder restringir. Lo que hace la validación técnicamente es restringir lo que yo puedo hacer en una celda. En este caso me dice entre, no está entre, igual, mayor que, menor que. Entonces técnicamente la variable entre es aquella que nosotros debemos considerar. Entre un mínimo de 1000, ahí está, y un máximo de 30.000. Ahí está. Entonces, si tú quieres tener tu planilla restringida, podría aplicar para que él no me registre cualquier valor o no me registre un texto que me haría problema en mis funciones que tengo definidas. Entonces, restrinjo a que solamente él pueda ingresar números enteros entre 1000 y 30.000. Si quisiera alertar de alguna manera al usuario, yo te recomendaría siempre la leyenda del mensaje de error que está en ese lugar. Y ese mensaje de error te va a entregar diferentes alternativas, en donde la más crítica, la que no te deja hacer absolutamente nada, es aquella que dice alto. Si tuviese otra versión podría aparecer detener o grave, pero técnicamente siempre te debe guiar por el icono rojo con la cruz blanca que técnicamente no te deja hacer absolutamente nada más, no te deja salir, no te deja aceptar hasta que tú no escapes o registres un valor dentro de los rangos permitidos. Y aquí yo puedo entregar un mensaje ilustrativo para el usuario, lo que tú quieras, no hay una regla, nada, monto fuera de rango. Recuerda los valores permitidos. Estos se encuentran entre 1000 y 30.000. El mensaje es tuyo, no hay reglas, si le quieres colocar el signo peso o lo que tú quieras, no hay ningún problema con eso, es un mensaje para el usuario. La definición es tuya, no hay una regla, no hay una norma, a lo mejor no le quieres dejar ningún mensaje, le saco la cajita y lo dejo deshabilitado, no hay ningún problema con eso, le activo la cajita y se activa el mensaje. Técnicamente estas variables de estilo hacen esto más permisivo. ¿Qué significa? Advertencia, como dice la palabra, te advierte, pero te dejaría igual grabar la información si es que tú le dices quieres guardar y le dices que sí, él va a aceptar el valor y el informativo es solamente un cuadro informativo que tú le das a aceptar y listo, sería, no te da ni mucho que pensar. En este caso, el más estricto y el que no te deja hacer absolutamente nada más es aquel que dice alto y el que yo debo definir, ¿ya? Como recomendación, el mensaje de entrada es como un comentario de los antiguos Excel, que es demasiada información por pantalla y que generalmente ustedes lo podrían revisar, pero yo te recomendaría por volumen de información dejarlo técnicamente deshabilitado porque es demasiada información por pantalla y tapa técnicamente la información que podamos tener ahí disponible. Y la configuración, que de alguna manera es lo que tú quieres parametrizar, que es esa definición, un número entero entre 1000 y 30.000 y de alguna manera las variables que son el mensaje de error que te ayudarían técnicamente a resolver a esa instrucción. Y acepto. Tú vas a decir, oye, esto no hace absolutamente nada. Claro, efectivamente no hace nada porque todos los valores cumplen con el rango. Si yo cambiase ese 1500 y dijese 51.550, Enter, y ahí está el error. No me va a dejar hacer absolutamente nada a no ser de que yo le diga reintentar o cancelar o ayuda, pero de alguna manera ese reintentar te obliga técnicamente a digitar un valor permitido. Si coloco 550, tampoco está permitido, pero si coloco el 1550, de alguna forma se podría soportar el dato como tal. Eso es lo que hace la validación. Te restringe y no te deja hacer absolutamente nada más. Con esta definición de alto, de alguna manera, si buscase algo más permisivo, lo podría generar solo a modo de muestra para que ustedes lo puedan ahí apreciar, aunque lo vamos a hacer más adelante. Si yo quisiera dejar esto como advertencia, cambia el icono, ahí está. En el mismo 1550 lo voy a dejar como 51.550. Como estoy advirtiendo, él me dice monto fuera del rango. Recuerda los valores permitidos. Estos se encuentran entre 1000 y 30.000. Desea continuar y él me da la alternativa. Entonces si le digo que sí, él lo va a hacer.
no, cancelar y ayuda. Entonces me da la chance de poder inclusive aceptarlo. Entonces ahí habría que ver la utilidad de esto y para qué lo necesito. ¿Quiero ser permisivo, sí o no? ¿O quiero que sea estricto? De alguna manera si le digo que sí, él lo aceptó. Pero fíjate, me dejó la alerta del triangulito verde de la orilla. Entonces ya te alerta de algo. Y dice error en la validación. Mostrar información, ayuda sobre el error. Entonces él me está indicando que de alguna forma tengo un error en mi validación, que es efectivo, porque estoy sobrepasando los montos, pero él automáticamente me lo alerta. En este caso, como es algo que yo digo, oye, es un número, es correcto, pero claro, este error técnicamente dice que tengo una validación que no es la correcta dentro de mis procesos. El primero siempre es el mensaje, error de validación de datos, que es lo que te alerta como definición. En este caso, sí es súper interesante que nos muestre ese tipo de mensajes porque es relevante para nuestra funcionalidad. Ahí está. Podríamos validar en decimales, podríamos validar que soporte cientos parámetros de fecha y de alguna manera podemos generar ese tipo de configuraciones. Ustedes me cuentan hasta ahí, ¿eso lo habían manejado? Yo no. Perfecto, No. súper. No. ¿Los compañeros qué opinan? Ahí Samira, Jorge. Daniel. ¿Sí? Yo me perdí un poco. Ya. Para ir a validación de datos, tú fuiste arriba a datos, Datos, ¿verdad? correcto, No sí. encontré, no sé si yo estoy media piti y no encuentro donde diga validación de datos, entonces me perdí un poco. Ya, ahí. mira, puede ser que no te aparezca validación de datos porque aparece solamente el icono. Y cuando me posiciono encima te aparece. Aparece como un ticket, como un check y como un negado, como un círculo con una negación. Tiene que estar siempre en la herramienta de datos. Validación No, de datos, acá lo encontré, claro. claro, no te aparece Ya, como un nombre de perfecto. como los otros que son más grandes, que de alguna son más llamativos. De alguna u otra forma lo que hace esto es colocar solamente el icono y me veo en la Claro, yo ahí obligación. me perdí. No lo pillaste, Ya, claro. pero ya lo encontré. Pero ese es el alcance, ¿ya? Insisto, son herramientas que vamos a ver, que insisto, el día de hoy para mí es mostrarle un barrido de todas las herramientas que vamos a ver, los tips que de alguna manera me interesa que vayan ya captando y algún elemento un poco más profundo que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Insisto, si a lo mejor ustedes se encuentran con esta ventana programador que no la tienen, que es para el tema de las macros, si quieren comparar, si quieren buscar este tema de Power Pivot, que tampoco quizás lo pueden tener, aparecen en tu Excel y simplemente son complementos que nosotros vamos a activar en alguna clase, pero que debiesen estar cargados en sus computadores. De alguna forma quizás ahí lo podríamos revisar la clase que viene al partir si tenemos estos elementos para que no tengamos ahí dificultades, pero vienen por defecto y simplemente se activan estas herramientas porque vamos a hacer una macro, vamos a automatizar un proceso, vamos a hacer una tabla dinámica con estos componentes de pivot que lo que hacen es trabajar con diferentes hojas de cálculo, entonces hay bastante información que vamos a trabajar dentro de estas variables, ¿ya? Así que ante eso vamos a ir chequeando y esto, como digo, es el inicio de nuestras configuraciones, así que si algo no te compila hoy día, me lo comentamos al final, insisto, esta clase es técnicamente para que usted identifique a quién nos vamos a enfrentar y de alguna manera a poder ver el horizonte y hacia dónde nos va a llevar el taller, ¿ya? Si algo no lo tocamos hoy día, como las macros y este tema de tablas dinámicas más avanzadas, de alguna manera viene en el taller, pero por temas de tiempo quizás no alcanzamos a ver todo y lo hago un poco más agotado para poder resolver, ¿ya? Listo. Por ejemplo, ahora me dice aplicar formato condicional a toda la fila cuando se cumpla que la cantidad de hijos sea 2. Siempre uno trabaja generalmente con formatos condicionales que aplican solo a una celda, como en este caso de las semáforos y de las variables. Pero de alguna forma, como introducción, yo ahí les dejé a ustedes una fórmula definida para poder resolver. Voy a decir que aparte de estas reglas para resaltar, superiores, inferiores, barra de datos, escalas de color, conjunto de iconos, siempre tengo la opción de una nueva regla. Y si bien es cierto, esto es configurable, también él me da la chance de poder aplicar una fórmula, que es lo que vamos a ver con el compañero ahí de las fechas que nos preguntaba en la clase que sí, que lo vamos a revisar, cómo yo podría parametrizar fechas. Entonces, de alguna forma, yo aquí podría definir y que ustedes de alguna manera lo podrían también chequear, en donde yo técnicamente debiese validar que esa celda que sería I3,
Entonces yo podría decir, en este caso, I3 es igual a 2. En este caso no hace nada. ¿Por qué? Porque I3 claramente es un 1 y no sería igual a 2. Pero si yo quisiera ir al formato, ahí está. Yo aquí voy a definir que el color quizás puede ser rojo y que el relleno puede ser de color azul o celeste. Ahí está. Así quedaría. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí aplica mucho tu lógica de Excel y cómo poder resolver ante estas definiciones. Ya, insisto, hoy es solamente a modo de muestra para que ustedes vean qué es lo que pudiésemos llegar a hacer y cómo ustedes quizás lo que ven a diario lo pudiesen adaptar a lo que esto pudiese generar. Ya sabemos que tenemos formatos condicionales que permiten aplicar, configurar y ver diferentes alternativas, pero de alguna manera tengo algo más allá que me podría permitir hacer cosas más avanzadas en cuanto a fórmulas. Entonces, una nueva regla, pero una nueva regla que tiene técnicamente la posibilidad de resaltar una celda o una fila por una condición de una fórmula o función. Súper importante identificar que tengo aplicado aquí un concepto de referencia absoluta, que es técnicamente el F4 para poder fijar, y técnicamente esto diría I3 técnicamente es igual a 2. Claro, si yo pregunto en toda esta columna, él siempre va a preguntar por el I3, porque está fijo. Entonces, ese I3, que uno siempre dice, oye, el F4 para fijar, pero también existe una alternativa en donde yo tengo la posibilidad de generar una referencia relativa. ¿Qué es lo que significa una referencia relativa? De que solamente la columna queda fija, pero el número 3 queda movible. Me refiero a que esto va a ir avanzando y 3, y 4, y 5, y 6, y ahí él técnicamente va a ir preguntando celda por celda de la columna y cuando se cumpla que la cantidad de hijos sea igual a 2, lo resalte con ese color. Entonces, de alguna manera, insisto, esto a modo de introducción lo que busca es para que tú le des una segunda lectura quizás a lo que tú haces a diario y ves que quizás a lo mejor estos resaltados te pueden ayudar en algún momento para poder resaltar una fila completa y no solo una celda y quizás poder filtrar en cualquier lugar por color o alguna variable que se te ocurra para manejar tu base de información. No es solo, oye, los superiores, los inferiores, los semáforos, las flechitas, las barras. Tengo un poco más de profundidad en este tema en donde yo podría aplicar fórmula. Un sí, que vamos a ver quizás con el tema de la fecha, o este tipo de fórmula en donde simplemente quiero saber si el contenido de la celda I3, I4, I5, I6, I7 y así hasta el I20 y algo, técnicamente coinciden con 2. Si coincide con 2, quiero que se pinte la fila completa de un color celeste y la letra roja. Eso es lo que busca esta definición de fórmula. Oye, pero el F4 no lo hice. No, lo asume automático, pero de alguna manera esa referencia que uno ocupaba como F4, no, quiero que quede fijo. Hay una segunda parte que dice, oye, a lo mejor tú quieres fijar solamente la columna. Efectivamente, quiero fijar solamente la columna, pero quiero dejar fijo o quiero dejar, en este caso, movible el número de la fila, o sea, que vaya y que permita esto descender. Entonces, todos esos ajustes de fijado, de referencia relativa, que puedo fijar la columna o puedo fijar la fila, lo vamos a realizar en un ejercicio posterior, pero me interesaba hoy día demostrar de que de alguna forma no es solamente colorear, sino que me da un grado más allá para de alguna manera poder resolver a esa interrogante de funcionalidad. Voy a aceptar, ahí está, y si esto es correcto, me pintó esa definición. Oye, pero no te pintó la fila, pues te pintó solamente el valor. Ah, tienes razón. Oye, entonces, ¿cómo puedo editar esta fórmula? ¿Cómo puedo? Me equivoqué, la quiero administrar. Claro, así como yo administraba técnicamente una función, yo aquí podría decir técnicamente formato condicional, administrar reglas, ahí está. Y fíjate, ese administrar reglas me muestra conjunto de iconos, la barra de datos para quienes lo pudieron hacer, ahí está resuelto.
a lo mejor te muestra alguno que yo dejé de evidencia ahí como resultado que yo borré, pero de alguna forma si yo quisiera esto editarlo, si yo lo quisiera editar, podría decir, eso que está ahí, lo voy a editar, y a lo mejor tú quieres sacar técnicamente el fijado del I3, ahí está, y lo voy a aceptar, y lo voy a aceptar. Oye, pero no me aplicó a lo que yo necesitaba. Ah, entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? No lo aplicó. No, sabes que entonces me equivoqué. Oye, quiero borrar esa regla. Voy a administrar la regla, ahí está, y voy a quitar técnicamente esa regla que no me quedó bien hecha o me equivoqué, lo que tú quieras. Todo esto es administrable y es a lo que pretendo llegar. No es que yo lo haga y quede o agrego porque me estaría llenando de condiciones y me podría más que ayudar perjudicar. La voy a eliminar. Voy a aplicar y acepté. Y lo volví a cero. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que marcar todo el contorno para que él me lo aplique. Ahí está. Entonces, apliqué el contorno, ahí está, porque estaba marcando anteriormente solo la fila. Voy a decir formato condicional y voy a decir técnicamente nueva regla. Y en nueva regla voy a ir a la misma funcionalidad. Ahí está. Oye, ¿aplicaste el duplicado? No, no quiero los duplicados, quiero la fórmula. Entonces todo esto es administrable. Y voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a ir a la celda, ahí está, es igual a 2. Pero no quiero que técnicamente quede fijo el I3, sino que técnicamente la columna que se mantenga, porque es la columna de consulta, pero que el 3, 4, 5, 6 quede de alguna manera, el valor de la fila quede movible para que él se pueda técnicamente arrastrar. Voy al formato, voy a ir al color, lo voy a dejar en rojo y voy a marcar nuevamente el celeste para poder hacer esa definición. Ahí quedó. Idéntico a lo anterior, lo único que técnicamente está cambiando es que de alguna forma al momento de ejecutar la carga inicial marqué todo el contorno, el resto se mantiene. Voy a aceptar y ahí efectivamente me guardó la configuración. Entonces, de alguna forma, yo tengo alternativas para poder modificar la información. Oye, si cambió de hijos y tuvo un hijo más, 3, lo descolorió completamente. Oye, no tenía 2 hijos, nos mintió, tenía solamente uno, enter. No, el que tenía 5 quería más plata de carga, pero nunca tuvo 5, siempre tuvo 2, enter. Y técnicamente él te va a resaltar la fila completa. Entonces, dentro de estos formatos que en ocasiones, insisto, lo único que hace uno de manera más común es resaltar o pintar una celda dado diferentes valores, explicar que hay algo más allá que de alguna forma se podría llegar a generar como alternativas y tener un control, digamos, de esta definición. Aquí el punto base, el punto de inicio técnicamente sería el número de hijos. A lo mejor el compañero dice, no, quiero pintar toda la celda cuando la fecha sea menor a, no sé, pues, al 17 de agosto. O él quiere pintar con una condición. Yo puedo implementar una fórmula para resolver de alguna manera a diferentes interrogantes y este es el inicio de estas posibles configuraciones que me interesa mostrarlas para que ustedes se den cuenta de que esto tiene un proceso más allá, que no es el simple coloreado y el ajuste, sino que podría ir un poco más profundo para esa solución, ¿ya? No sé si eso lo habían manejado de esa forma y ustedes me dan cuenta, insisto, solamente son tips el día de hoy para que ustedes vayan viendo de alguna forma a qué se pueda generar. Samira, Cristian, Esteban, Yanis, Gilvana, Celsi, David, ¿sí? yo me perdí ahí donde ya tú insertaste nueva regla, ¿cierto? ¿Correcto? Marcaste todo, después insertaste nueva regla, Sí. pero me perdí cuando ya fuiste para colocar como la columna que tú querías que te definiera. Sí. Ahí como que me perdí. A Ya, ver, mira, mira. dale, ahí, Ahí, nueva regla, ¿cierto? mira, mira, No. no te estoy viendo la pantalla, mira. Lo voy a hacer de nuevo, ¿te parece? Mira, ahí está, ¿cierto? Ahí, perfecto. Entonces, ahí, justo donde dice dar formato, ahí, ¿qué pinchaste ahí? Ahí me perdí. Yo pinché la cantidad de hijos, que en este caso sería I3. Ahí parte. Ah, solo esa. Solo Yo marcaba esa. completa hacia abajo. No, solo esa, porque es la primera y voy a Ya. decir es igual
a 2. Y perfecto, claro, ya por el lado. y como esto queda fijo, es lo que yo te digo, que ese 3 que está ahí no debe quedar fijo. ¿Por qué? Porque necesito que no sea I3, que sea después I4, I5, Claro, I6, que es el proceso que tú estabas marcando en este proceso. Entonces, solamente marco el primero y lo dejo movible para que de alguna forma, cada vez que él vaya pasando línea, por fila, vaya asumiendo el valor que estamos configurando. perfecto, ahí me quedó clarísimo. Muchas Impecable, gracias. súper. Bien, entonces de alguna manera esta idea o estos tips lo que buscan técnicamente es ampliar un poco su visión para de alguna manera poder dar solución a estas interrogantes, ¿ya? Insisto, si algo te hace ruido, lo podemos revisar. Insisto, hoy día es solamente a modo de tips de lo que ustedes de alguna manera puedan ir reconociendo como funcionalidades. Ok, vamos al punto 7 y aquí técnicamente nos vamos quizá a algo que va a ser reconocido por ustedes, a lo mejor no en su totalidad, pero que de alguna manera me interesa dar la introducción a estos tips. La verdad que ya me pasé, ni siquiera les di recreo, así que desde la próxima clase vamos a hacer un break ahí tipo 9:30 para no desgastarlos tanto. Hoy día vamos a seguir de largo, terminamos quizá un poquito antes para no quitarle tanto tiempo. Pero mientras vamos a hacer las clases, yo creo que de 1 hora, vamos a parar unos 10 minutitos para ahí dejarlo un poquito en libertad para que se pueda hacer un café y quizás tomar un poquito de aire y no hacerlo tan intenso como ha sido quizás el día de hoy. Entonces, de alguna manera, el punto 7 me pide generar una tabla dinámica que muestre 3 variables: la suma de sueldos por empresa, el porcentaje de sueldos por empresa y la diferencia en pesos de la DECO versus las otras empresas. Entonces son todas configuraciones de una tabla dinámica. Súper importante, como yo ya tengo técnicamente una tabla creada, para mí la tabla dinámica nace de manera súper simple. Me voy a insertar, me voy a tabla dinámica y técnicamente él me pide la tabla o el rango. Cuando yo necesito el rango, debo marcar todo o debo estar posicionado en alguna parte de la base de información. Como mi rango yo lo convertí en una tabla y lo llamé registros, basta que yo escriba el nombre de mi tabla y con eso soluciono mi problema. No tengo que marcar ningún rango, no tengo que marcar ninguna celda. Donde quiera me posiciono en un lugar disponible y escribo el nombre de la tabla. Ahí está el concepto que dice tabla o rango. Como yo tengo una tabla, automáticamente escribo el nombre de la tabla y él asocia automáticamente la tabla que yo definí a mi tabla dinámica. Acepto. Y ahí me trajo nombre, apellido, sexo, dirección, empresa, sueldo, país y todas las columnas que yo tengo disponibles para poder resolver. De hecho, me da la alternativa de más tablas. Si es que yo tuviese más tablas, también la podría incluir, pero técnicamente no tendría cómo mapearla o cómo engancharlas, que es lo que hace Power Pivot y que lo vamos a revisar en alguna clase a posterior. Entonces, esto de la tabla dinámica, generalmente todos ustedes lo resolvieron en la prueba de diagnóstico, pero de alguna manera me interesaba ver el tema de la segmentación y cómo poder hacer el típico reporte o cambiar la visualización de los datos. De alguna forma, él me pide consolidar por empresa. Voy a tomar empresa y lo voy a llevar a fila. Yo generalmente tomo y soy de los que toma y arrastra, porque también podía hacer un clic y él lo lleva a ese lugar. Pero de alguna manera la costumbre me hace llevar eso a ese lugar. Si yo quisiera técnicamente la variable empresa en columnas, simplemente debiese arrastrar y lo único que va a cambiar es la visualización, nada más que eso. Podría generar una matriz de datos, claro, y hacer un cruce de filas y columnas para que me entregue la información más segmentada. También podría ser una alternativa súper válida. Lo voy a llevar a filas, ahí está. Y luego técnicamente él me pide el total de los sueldos por empresa, que no es más que arrastrar el sueldo a ese lugar. Puntos relevantes, todo esto es editable, yo lo puedo configurar, lo puedo llamar empresas, esto lo puedo llamar total de sueldos, ahí está. Si quisiera cambiar la visualización o la estética de los datos, también podría ser. Si estoy en la tabla dinámica y me voy a la alternativa de diseño,
él me va a entregar diferentes formatos que yo podría escoger. Cosa de cambiar quizás ese típico color y darle quizás otro estilo a mi presentación. A lo mejor eso que está ahí, o a lo mejor eso que está ahí, o a lo mejor ese que está ahí. El que tú estimes conveniente. Tengo diferentes estilos, el que tú quieras de alguna manera aplicar. Ahí está. El que te guste más, no hay problema. Lo que buscamos de alguna manera es definir alguna variable que te acomode más en cuanto a tu presentación. Oye, no me hizo los bordes. Claro, en el mismo diseño yo tengo filas con bandas y columnas con bandas, que si le hago un clic, automáticamente él me dice generar ahí los bordes para poder definir mi configuración. Si tú quisieras aplicar los bordes y darle un borde externo más grueso o alguna definición, todo es a gusto del consumidor y no hay ninguna regla que te amarre a ciertos procesos, es solamente visual. Si tú quisieras cambiar eso que está ahí y dejarlo quizás en otro tamaño o en otro color o en otro tipo de letra, todo es técnicamente ajustable a lo que tú puedas necesitar. Como te digo, no hay una regla, no hay una norma que te amarre a esos procesos, ¿ya? Eso es relativamente simple y no creo que tengamos mayor conflicto con eso. De alguna manera, ahora él me pide los porcentajes de sueldos por empresa. Entonces, de alguna u otra forma, este mismo sueldo yo lo necesito transformar en porcentaje. Me he encontrado en muchos talleres que todos lo hacen de manera manual y la verdad que no tiene mucho sentido porque la tabla dinámica lo hace solo. Voy a tomar nuevamente el sueldo, ahí está, y tú me vas a decir, oye, pero me estás trayendo el mismo valor. Efectivamente, y le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar porcentaje. Ahí está. Oye, pero sigue siendo el mismo número. Claro, me posiciono en cualquiera de las celdas de esa columna. Siempre yo digo en la opción que tiene los datos, en cualquier celda con los datos, voy a decir clic derecho en alguna de las celdas, voy a indicar la opción mostrar valores como, y en ese mostrar valores como voy a encontrar la variable que indica porcentaje del total general. Entonces, ¿qué es lo que hace esa opción de mostrar valores? Cambia la visualización de los datos de manera simple, o sea, él transforma los 7.808.513, los 6.473 y los 12 millones y fracción, los transforma en el porcentaje del total. Marco porcentaje del total, clic, y automáticamente me entregó el porcentaje de cada uno de los montos que ahí aparece disponible. Entonces, tomo como caballito de batalla el sueldo, lo arrastro y técnicamente lo único que tengo que hacer es cambiar la visualización de estos elementos. Entonces, no necesito un cálculo manual en lo absoluto y automáticamente forma parte de la tabla dinámica. No tengo que hacer ningún cambio al respecto. Luego de eso me pide técnicamente la diferencia en pesos de la DECO versus las otras empresas. Voy a tomar el sueldo, clic, lo lanzo nuevamente. Oye, pero me sigue mostrando lo mismo que al principio. Claro, te muestra lo mismo, pero le cambio el nombre para saber que quiero comparación la DECO. Ahí está. Y esto te permitiría a ti generar quizás informes más dinámicos y podría comparar. Claro, estoy en KLM, hago un clic derecho, nuevamente mostrar valores como, ahí está, y en el mostrar valores como tengo diferentes alternativas en donde la comparación es diferencia de. Vamos a revisar en las clases posteriores las otras variables y qué es lo que podemos hacer con algunas de ellas. Diferencia de, ahí está. Y en esa diferencia de, él me pregunta, ¿cuál es la empresa que tú quieres comparar? En este caso, el campo de, digamos, de referencia es el campo base, que es la columna empresa, por la cual yo estoy resumiendo, pero de alguna manera el elemento base que yo quiero comparar no es KLM. Si tú quieres trabajar con KLM, no hay ningún problema. Si tú quieres comparar a la DECO, prueba con la DECO. Si quieres comparar con LAN, prueba con LAN, no hay ningún problema. En este caso, el ejercicio nos pide comparar a la DECO versus el resto de las empresas. Marco la DECO, ahí está. Acepto, ahí está.
y me entregó el diferencial. O sea, ¿qué significa el 1.334.616? Significa que KLM vendió 1.334.616 más que la DECO. La DECO queda vacío porque no se compara contra el mismo y me dice que técnicamente LAN vendió 6.492.496 más que la DECO. Si quisiera certificar, no sería más que dijera eso que está ahí menos eso que está ahí. 6 millones, voy a decir es igual eso que está ahí menos eso que está ahí, a modo de certificar, no hay nada más que hacer, y el valor es 0. Y me entregó técnicamente la diferencia exacta sin hacer ninguna configuración manual, todo automático para poder resolver. Oye, si quisiera cambiar, por ejemplo, a KLM, perfecto, no es más que tú hagas clic derecho, mostrar valores como, te vas a diferencia de, marcas nuevamente la posición y él va a activar tu recuadro, en donde yo ahora quiero comparar KLM. Ahí está, acepto y técnicamente me dice que la DECO vendió menos 1.334.616 y LAN vendió 5.157.880 positivo. Con eso resolvemos el punto número 7. ¿Eso lo conocían, chiquillos? ¿Lo habían visto? Yo había trabajado con tabla dinámica, pero no ocupo esa, nunca la he ocupado, el tema este de cambiar en la comparación La y todo eso. comparación y todo eso, Pero perfecto. me queda una duda. Por supuesto, No sí. sé si se podrá, Sí, pero el tema del formato de la celda, porque por ejemplo tú estás manejando de los 7.800.000 ajá, y algo. ajá. Si yo quiero cambiar ese formato a peso, ¿tengo que seleccionar todos los datos de la columna o No, puedo hacerlo con mira, un botón derecho? sí, tengo variable en el estilo que tú quieras. Yo aquí puedo decir clic derecho, podría decir formato del número, ahí está, ¿Ya? y podría decir moneda y con decimales, sin decimales, o lo que tú quieras, o contabilidad, con decimales, sin decimales, lo que tú estimes conveniente, sin ningún tema puntual. A lo mejor los negativos que queden en rojo, y técnicamente acepto, y él lo asignó. Ah, ok. Ya, Automático, o perfecto. sea, sin la necesidad de hacer algún cambio en específico. Es que yo, por ejemplo, le di clic le di la opción de formato de celda Ya no, y ahí fuiste y hice celda el por cambio celda, claro. y me fue, claro, No, me claro, cambió aquí solamente técnicamente un... cuando son columnas de número, yo voy a decir, por ejemplo, clic derecho en cualquiera de las celdas, pero siempre es formato del número, porque si yo aplico formato de la celda, solo aplica a la celda, no a la columna completa de los números. Ahí está, por ejemplo, voy a traer moneda nuevamente, voy a decir sin decimales y voy a decir que los negativos aparezcan ahí con el rojo. Acepto y ahí lo dejó en rojo el negativo. Entonces, de alguna forma son adaptaciones que tú puedes ir generando. A lo mejor, no, sabes que tengo uno que está, digamos, bien hecho en este lugar. Entonces yo puedo tomar la brocha y esa misma brocha la replico y sería, pues no hay más. Y lo trae. Sí, sí, no sé, sí. Entonces, de Ese alguna lo he ocupado forma, bastante. sí, todo eso, todas esas adaptaciones van a ser parte de tu técnica, o sea, más que hacerlo rebuscado y de alguna manera quizás tú me dices, no, me voy acá más fácil, ahí está, pues, es lo mismo. De alguna manera es el adapte que tú quisieras hacer. Ahora yo te digo, lo más lógico es que yo ocupe la herramienta de la tabla dinámica y sería simplemente clic derecho, formato del número y te va a entregar las alternativas que tú tengas disponible o que tú de alguna manera quieras técnicamente configurar, personalizar, lo que tú de alguna forma quieras ahí resolver. ¿Vale? Dale, muchas gracias. Impecable. Súper. ¿Alguien con alguna otra pregunta que haya quedado con duda? Si alguien no lo ha visto, insisto, esto es parte de lo que vamos a ver dentro del taller. Hay otras variables que también pudiésemos configurar. Aparecen campos calculados, que es otra herramienta que tiene tabla dinámica, que da también algo oculta por ahí, pero que también es súper útil y que la vamos a resolver a continuación. No sé cómo va hasta ahí Samira, Cristian, Esteban, Yanis, Carolina, Celsi, Elsa, César, Miguel ahí nos comentaba. Por ahí tengo a Gilvana. Bien, por acá bien, Daniel, Perfecto, gracias. Romina, perfecto. Sí, bien también. Sí, por Súper. acá. Bien. Ok, impecable. Igual por acá. Perfecto, súper. Perfecto. Entonces,
¿qué otra alternativa tengo dentro de mis tablas dinámicas? Es que de alguna forma él me dice, ok, ya generaste tu tabla dinámica, ahí está, listo. Y me dice ahora, genera un campo calculado que muestre o que tenga como nombre total carga, en donde va a ser la multiplicación del número de hijos por valor de la carga. Oye, no tengo esa columna que se llame total carga, que sea la multiplicación del número de hijos por el valor de la carga. Ok, no lo tengo disponible, pero este tips es súper importante porque te permitiría a ti resolver a la creación de una columna nueva que no existe. Tengo apellido, sexo, dirección, empresa, sueldo, país, número de hijos, valor carga, pero no tengo el total de la carga. Entonces, ante eso, yo estando posicionado en mi tabla dinámica, me voy a mi herramienta de análisis de tabla dinámica, ahí está. Me voy a encontrar con la opción que indica cálculos, ahí está. Y dentro de cálculos me voy a encontrar con la alternativa que dice campos, elementos y conjuntos, ahí está. En ese campos, elementos y conjuntos voy a hacer un clic y él me va a indicar la alternativa de un campo calculado. ¿Qué es lo que es un campo calculado? Es un nuevo campo dentro de tu matriz de tabla dinámica, pero que tú lo implementas en base a una función. Entonces voy a decir campo calculado, clic, y le voy a dar un nombre a ese campo que puede ser que se llame total carga. El nombre es tuyo, no es nada crítico, es el nombre que tú quieras definir como esta nueva columna que se va a generar. Y me dice abajito la opción fórmula, que la voy a borrar porque no necesito ese signo igual con el 0, porque es solamente una ilustración de lo que yo pudiese implementar o que de ahí comienza. Y voy a decir número de hijos, 1, 2, multiplicado por el valor de la carga. Entonces, ¿qué fórmula podría implementar? Un sí con un i, si es mayor, por ejemplo, a 5 millones, que tenga un recargo. Funciones, digamos, simples, entre comillas, como un sí, un porcentaje, un incremento, una división, o algo que yo quiera sacar un IVA, o un recargo, o sumar. Campos o cálculos que debiesen ser de alguna forma simples de resolver, lo podríamos generar bajo esta definición. Aquí no aplica un buscar B ni nada de ese tipo de funciones un poco más profundas porque no tendría sentido buscar información. ¿Cómo lo hago enganchar a todo esto? Pero sí hacer este tipo de cálculos que de alguna u otra forma nos permitirían resolver a una contabilización por empresas de todos los valores que tienen las respectivas cargas. Entonces, llamé mi campo total carga y lo que él me va a entregar va a ser para KLM, para la DECO y para LAN la suma de sus cargas, en donde él va a multiplicar técnicamente número de hijos por valor de la carga, que es lo que nosotros estamos técnicamente generando. Voy a aceptar. Me dice, ya existen datos, ¿desea reemplazar? Sí, que agregue nomás la columna, no hay problema. Y ahí me trajo el total de la carga para cada uno de mis personajes. Ahí está el total de la carga, que técnicamente hace un cálculo para poder técnicamente resolver a esa definición. Entonces, ese campo calculado es un nuevo elemento que de alguna forma nosotros podemos técnicamente implementar dentro de nuestra tabla dinámica. Es la opción que te da Excel para poder crear nuevas columnas dentro de un cálculo que técnicamente se puede resolver bajo esta idea de cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y yo puedo implementar la fórmula que necesite. A lo mejor tú quieres calcular el IVA de los sueldos, qué sé yo, o el IVA de las ventas, o un recargo, o un bono, lo que tú quieras, de alguna forma lo podrías calcular bajo esta definición. Y si tú de alguna manera necesitas auditar todos estos procesos o todos estos cálculos que están inmersos, pero aquí no veo la fórmula, no tengo formas de ver la fórmula, él me dice crear lista de fórmulas y en esa variable que está ahí, yo de alguna manera pudiese técnicamente encontrar un detalle con las fórmulas que fueron implementadas. Ahí está. Y automáticamente te agrega una hoja nueva que dice orden de resolución, es lo primero que ejecuta
me dice que el campo se llama total carga y que la fórmula que tiene es número de hijos por valor carga. Entonces, de alguna forma, técnicamente, te permitiría tener como una especie de auditoría de los campos calculados que tú puedas técnicamente tener disponibles en tu matriz, ¿ya? Así como de alguna manera vimos estos cambios de visualizaciones, también de alguna u otra forma tengo la posibilidad de poder agregar nuevas columnas a mis datos de mi tabla dinámica como tal. Insisto, si yo esto lo empezara a segmentar, claro, podría traer alguna otra variable, traer por ejemplo el sexo a empresas y de alguna manera me va a entregar las variables por carga y yo ya ahí pudiese empezar quizás a segmentar un poquito mi información y a entregarla quizás de otra manera y clasificándola de manera diferente. Oye, ¿cuántos son femeninos? ¿Cuántos son masculinos? ¿Cuántos son femeninos? ¿Cuántos son masculinos? ¿Cuáles son las cargas? Las comparaciones masculino-femenino. Entonces, de alguna forma, todas estas variables te podrían ir ayudando para generar quizás una matriz más fina de información o con un mayor detalle de datos, que de alguna manera es lo que tú puedes buscar resolver, ¿ya? Así que ante eso no habría ninguna dificultad. ¿Dudas hasta ahí? ¿Eso lo habían visto campos calculados? ¿Ustedes me cuentan? No, yo no. Perfecto. No, tampoco. Súper, ok. Me parece genial porque de alguna manera apuntamos hacia ese lugar. Perfecto. El punto 8, de alguna manera, ahí está ya, digamos, resuelto con esa configuración. El punto número 9, un gráfico dinámico que de alguna forma nace automático de una tabla dinámica. No necesito hacer, entre comillas, mucho de desarrollo, sino que simplemente estar posicionado en tu tabla, ir a análisis, ir a gráfico dinámico y de alguna manera escoger la gráfica que tú estimes conveniente. Lo que tú quieras, aceptas, ahí está, y me entregó la gráfica sin ninguna dificultad. O sea, tengo toda mi visualización ahí disponible. ¿Se podría editar este gráfico, mejorarlo? Por supuesto que sí, y por supuesto que lo vamos a generar quizás de mejor manera. Podría quizás cambiar el diseño del gráfico, dejarlo ahí quizás en otro estilo, o quizás dejarlo con los valores, o cambiar su presentación. Todo lo puede hacer sin ninguna dificultad según el estilo que tú necesites. No hay reglas, no hay normas. Estos botones los podríamos quitar. Todo es técnicamente editable. Colores, valores, formas de presentación. Todo se podría generar de manera dinámica y aquí no invertimos mucho tiempo. Simplemente fue estar en la tabla dinámica, ahí está, ir a la opción de análisis y traer técnicamente la alternativa de gráfico dinámico, que es lo que ahí aparece disponible. Ahí está. Y esa es la solución a ese punto número 9, que es un gráfico dinámico. Y aquí quizá, digo yo, puede ser la parte más llamativa del taller, en donde me pide implementar una segmentación de datos por país y por sexo. Y estos son uno de los componentes iniciales que tiene el taller, que hace referencia a un concepto de dashboard, que es como una especie de reporte en Excel. O sea, es un reporte en Excel que uno pudiese generar. Siempre estando posicionado en la tabla dinámica, yo en mis variables de análisis, podría encontrar la alternativa, o sea, la voy a encontrar siempre y cuando esté posicionado en la tabla, la opción de insertar segmentación de datos. Ahí está, insertar segmentación de datos, clic, y él me dice, ok, implementa por sexo, ahí está, y me dice, implementa, vamos a implementar por sexo primero, ahí está. Y si te das cuenta, me trajo femenino y masculino, ahí está. A lo mejor tú quieres cambiar la perspectiva de esto y quiero que sea en 2 columnas, lo puedo cambiar, estructurar como yo estime conveniente. Si quisiera cambiar mi panel de color, también lo podría cambiar de color, entregar quizás algo más corporativo, lo que tú quieras. Pero de alguna manera lo interesante de esta segmentación es que ya nos deja fuera de camino el tema de los filtros que uno ocupaba antiguamente. Porque yo al momento de pinchar femenino, fíjate, automáticamente cambia mi gráfica y cambian mis valores. Si marco masculino,
automáticamente mi reporte va cambiando según lo que yo tenga configurado. Ahí está técnicamente lo que hace la segmentación. Es un filtro dinámico que técnicamente se ocupa para los reportes y te permitiría ir presentando esta gráfica o esta representación de datos de manera dinámica, en donde el usuario podría ir pinchando las diferentes alternativas y ir revisando las diferentes configuraciones que esto pueda técnicamente tener. ¿Qué es lo llamativo de lo que hemos visto hoy? Que por ejemplo yo te podría decir, ¿sabes qué? Eso que está ahí que dice total sueldos, yo podría ir a inicio, podría ir a formato condicional, podría ir a conjunto de iconos y escoger las 3 flechitas. Ahí está. Sin hacer ningún cambio interno de parametrizar según lo que nosotros necesitemos. Y a lo mejor podríamos venir acá y marcar también lo mismo y quizá a lo mejor decir de que ese formato condicional sea quizá a lo mejor una barra de datos y que lo configure. Ahí está. Entonces fíjate cómo queda esto de llamativo cuando yo empiezo a mezclar estas cosas. Voy a decir masculino y fíjate, cambiaron las barras, cambiaron los colores, cambiaron las flechitas, saco el filtro y lo deja al 100%. Empiezo a filtrar y sus figuras empiezan a cambiar y te va generando toda una matriz de indicadores que yo podría ir técnicamente manipulando según mi definición. Eso es lo que hace la segmentación de datos y yo puedo tener técnicamente por país y por sexo. Perfecto, oye, no tengo el país. Claro, lo puedo ir a buscar, no tengo ningún problema. Me posiciono en mi tabla dinámica, me voy técnicamente al análisis, me voy nuevamente a segmentación y voy a buscar país. Ahí está, y acepto. Y él me entregó ahí una serie de países que yo puedo tener disponibles. Oye, pero lo quiero en 2 columnas. Perfecto, ahí están 2 columnas, lo puedo ajustar, a lo mejor tú lo quieres en 3 columnas. Listo, ajustalo en 3 columnas, no hay una regla, no hay una norma, son solamente paneles para poder resolver. Ahí está. Oye, quiero saber lo que tiene Argentina, quiero saber lo que tiene Noruega, quiero saber lo que tiene Canadá, quiero saber lo que tiene Suiza, quiero saber lo que tiene Reino Unido. Y ahí están mis variables con los países que yo fui escogiendo. Oye, a lo mejor quiero solamente los masculinos de ese país. Ahí está. Ah, no, pero fíjate, Canadá se desactivó, Noruega también, Suiza, porque no tiene técnicamente variables del sexo femenino. Ah, pero sí, Argentina no tiene, digamos, más femenino. Y lo va activando y desactivando según las alternativas que tú estimes conveniente. Ahí está. Femenino. Ahí está. Masculino. Y de alguna forma se van resaltando todos los elementos que podamos tener en la matriz. A lo mejor tú quieres otro color, cámbialo de otro color, no hay ningún criterio, no hay ninguna función que te obligue a tenerlos de esa manera clasificados. Relativamente simple, no hay mucha configuración, simplemente arrastrar los elementos y poder de alguna manera resolver a esa interrogante. ¿Eso, chiquillos, lo habían manejado anteriormente? Poco. Buenísimo, súper entretenido lo encontré. ¿Cierto? Y simple de Hasta manejar. cierto punto, pero claro, lo que hiciste al último lo encuentro fantástico. Súper. Sí, no lo había visto. Impecable. Genial. ¿Alguien que lo haya trabajado, chiquillos, del grupo? Perfecto, Esteban. Lo veía Súper. pensando. Yo lo he trabajado. No. Perfecto, súper, ok. Pero esto es parte del taller, de alguna forma, esta es una parte, a lo mejor, por ejemplo, el compañero que trabaja con fechas, esto me da de alguna manera la alternativa de poder trabajar con escalas de tiempo. Oye, preguntemos por periodos de tiempo, oye, ¿cuántas fueron las ventas de un trimestre? Y podríamos ir enganchando periodos de tiempo y todo irlo graficando. La idea es que de alguna manera podamos conocer la herramienta. Comenzamos con este tipo de ejercicio y ya en la próxima clase en profundidad con este tipo de elementos para de alguna manera poder ir diagramando y viendo todas las alternativas. Aquí la idea es que ustedes se lleven la idea de qué es lo que se pudiese generar y de qué manera se puede adaptar a sus presentaciones. Esto es manejo de información, manejo de datos, resumir y técnicamente es lo que permite hacer de manera simple, entre comillas, porque no requiero mucha configuración, un par de veces que tú lo hagas y ya esto va a ser completamente accesible. El único alcance que pudiésemos encontrar es que en esta versión de tabla dinámica él solamente trabaja con una matriz de información, o sea, con esta tabla. Pero en el tema de Power Pivot, que es la tabla dinámica avanzada que aparece ahí, yo podría conectar
2, 3, 4, 5 hojas de cálculo diferentes. A lo mejor yo tengo ventas por mes y tengo mis matrices por meses y yo podría agregar todos los meses y conectarlos y tener una gran base de datos en este tipo de elementos. Entonces, este Power Pivot, que son unas herramientas que trae ya desde el 2013 en adelante el Excel, son herramientas que, insisto, están un poco ocultas, pero que la verdad que si yo manejo volúmenes importantes de información y mis bases de datos están, digamos, segmentadas o separadas en libros, yo podría ir a buscar los diferentes libros, conectarlos internamente y hacer tablas dinámicas gigantescas con un montón de información sin ninguna complicación. Insisto, lo relevante es que hay que tener la información siempre, digo yo, en tablas para que lo que se agregue automáticamente me tenga efectos de inmediatos, sin la necesidad de poder resolver a una interrogante en particular. ¿Ya? Con esto implementamos el punto 10 y el punto 11, que lo único que busca es reescribir la contraseña, en donde técnicamente debiésemos ir a la opción archivo, guardar como, y para guardar con contraseña lo único que debiésemos hacer es ir a la variable de opciones, y en opciones es donde yo tengo mi negocio. Aquí tengo la variable de herramientas que aparece en ese lugar. Ahí está, herramientas. Tengo opciones generales. Ahí está, opciones generales. Y en opciones generales, clic, me voy a encontrar con la alternativa que va a decir contraseña para abrir y contraseña para escribir. La contraseña para abrir técnicamente va a ser 1, 2, 3, 4. La contraseña para escribir va a ser 1, 2, 3, 4. Él me pide validar las contraseñas, por lo tanto debo escribir nuevamente el 1, 2, 3, 4 para poder abrir y el 1, 2, 3, 4 para poder escribir. Con eso yo ya puedo guardar con otro nombre para que veamos la diferencia. Resumen, taller de Carrasco, voy a guardar, ahí está. Voy a cerrar todo, ahí está. Voy a ir a mi clase 1. Ahí quedó el taller de Carrasco guardado a las 10:15, 1, 2, y técnicamente voy a decir 1, 2, 3, 4 para poder abrir el archivo y 1, 2, 3, 4 para poder visualizar y editar el archivo. Entonces ahí lo abre con la contraseña que tú nueva le asignaste, archivo, guardar como. Podría ir a examinar o podría ir a más opciones, donde tú quieras. Llegamos al mismo lugar, en donde nuestro punto de inflexión es el concepto de herramientas. En herramientas tengo opciones generales y en opciones generales de alguna forma puedo aplicar la contraseña para abrir y para escribir en nuestro archivo. Eso no sé si lo habían tratado o no, pero es como un tips que quizás puede ser de utilidad, pero no es más allá que simplemente darle un poquito más de seguridad al contexto que ustedes puedan estar ahí utilizando. Le digo aceptar, guardar, y ya existe y tú lo puedes revisar nuevamente para poder técnicamente cerrar con la actividad del día de hoy. Eso sería, chiquillos. No sé qué les pareció la clase, alguna inquietud, algo que le haga ruido que no tratamos. La modalidad, insisto, esto quizás es nuevo. Nosotros llegamos a Nadeco harto tiempo ya bajo este mismo contexto. Ha funcionado bastante bien. Estas primeras clases, digo yo, es de introducción. A lo mejor lo aburrió un poquito con tanto dato, pero ya la idea era mostrarle un barrido de herramientas que nosotros vamos técnicamente a trabajar. Eso, espero su feedback. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, Samira. No, me pareció súper dinámica la clase, Daniel. No había experimentado estas clases online, así que pensé que iba a ser como un poquito más complejo, pero la verdad que para mí fue buenísimo, súper bueno. Impecable, súper. Que se agradece. Impecable, genial, Daniel, excelente idea. ¿Sí? De mi parte, darte las gracias porque, por ejemplo, yo ya tenía algunas clases de Excel que había dado el año pasado, Ajá. pero, por ejemplo, eran como tutoriales o había que seguir videos. La verdad es que estar contigo aquí presente e ir revisando los Excel y solucionando las dudas ayuda bastante. Hay mucho que se puede hacer en el Sí, Excel claro. y, como tú dices, los tips son súper importantes, así que nada, te doy las gracias y ojalá podamos seguir
aprendiendo Impecable. mucho más en las siguientes Sí, sesiones. esa sí va a ser, súper, impecable. Me quedo con esos comentarios entonces. No sé si alguien más quiere hacer algún alcance, alguien queda con alguna duda. Gracias Esteban, gracias Samira. Celsi, No, la verdad, o sea, conocí algunas cosas, pero no todo lo que has enseñado hasta ahora y me gustó bastante. perfecto. Súper bien. O sea, esa es la Muchas gracias. mecánica, esa va a ser la mecánica de las clases. Yo voy a enviar los ejercicios antes, la vamos a descargar, insisto. Comenzamos con este tema de las tablas dinámicas, te están pauteadas técnicamente 2 clases o 1 clase y media, clase 2, casi 2 clases de tablas dinámicas. Después vienen elementos de filtro avanzados que de alguna forma son automatizados con macros, eso es 1 clase. Generalmente a mitad del curso yo hago como una actividad de resumen de todos los temas que hemos tratado hacia atrás o de las clases anteriores. Después viene el tema de Power Pivot, que ahí tenemos 2 clases, y luego en la última actividad que generalmente hay una actividad final que es una prueba que yo generalmente la entrego en un par de clases antes y podemos de alguna manera resolver. Pero de alguna forma todos estos tips que revisamos el día de hoy se incluyen en las clases posteriores con algún otro tipo de visualización. La idea de esto es que usted, claro, a lo mejor esto no aplica a tu ejercicio o a tu planilla diaria, pero de alguna manera te abre quizás la visión de qué cosas se podrían incluir bajo esta definición, ¿ya? Así que eso, esa va a ser la modalidad, insisto, de alguna manera va a ser la forma de trabajar y que de alguna manera me agrada que haya sido interesante. La verdad que pasaron casi 2 horas, para mí fueron súper rápidas, espero que para ustedes hayan sido bajo la Sí, misma eso es lo bueno, idea. que Sí, por lo menos a mí también se me pasó como rápido, por pasó eso digo rápido. que fue muy dinámica la clase, Sí, así así que que, no se hace pesada ni monótona, así que sí, claro, así se que agradece eso. impecable. Súper, no les quito más tiempo. Impecable. Gracias, Romina. Quedamos con eso hasta hoy. Yo les mando el link de la clase, los archivos que vamos a ocupar en la próxima clase que va a ser el día jueves y nos juntamos el jueves a las 8:30 si Dios quiere, ¿ya? Agradecido por su Perfecto. tiempo, por su participación, por la buena onda Daniel, para poder avanzar. ¿Sí, Esteban? Gracias a ti. Gracias a ustedes. el Chao. link lo dejas en YouTube y va a quedar permanente Queda o lo permanente, dejo. sí, no, queda permanente. Ahí le envío el link en el canal y listo. Ustedes lo pueden ver cuantas veces Ya, quieran y ¿cómo le gusta? Ya, lo que ustedes quieran, ¿vale? listo. Ah, qué bueno. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por Chao. Abrazo, que participar. estén Chao, bien. chao. Buen día. Igual. Buen día. Chao, chao. Gracias, Romina. Súper. Perfecto, yo te incluyo, Romina. No hay ningún problema.